Muy bien, entonces vamos a trabajar en la sesión de hoy los sistemas de tuberías ramificados. Existen dos tipos de sistemas de tuberías ramificadas. Existen ramificadas abiertas y ramificadas cerradas. Hoy vamos a trabajar sistemas de tuberías ramificadas abiertas. Entonces, si pueden ver en la gráfica que acá les coloqué, son aquellas redes de tuberías donde se ramifica el flujo y no vuelve a encontrarse, ¿cierto? Entonces acá lo que va a pasar es que va a haber un tanque que es el que va a alimentar todo el sistema de tuberías y lo va a conducir hasta otros puntos. ¿Qué es importante acá? Saber que este punto P va a cumplir con la conservación de la masa. ¿Cuál es el principio de conservación de la masa? Que el caudal que entra pues es igual al caudal que sale, es decir que en este punto la sumatoria de caudales en el punto P va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto pues siempre lo vamos a denominar nudo. Hay varias formas de poder resolver este tipo de sistemas ramificados y entonces está el método del análisis de la energía o también puede ser a través de métodos iterativos como el método de Hardy-Cross. El primer ejercicio que vamos a revisar es a través del análisis de la línea de energía. Bien, entonces es importante tener en cuenta las siguientes características cuando analizamos línea de energía, que ya las hemos mencionado varias veces en clase. A menos de que en una determinada línea de energía existe una bomba, el flujo va siempre de mayor a menor energía. Entonces, ¿cómo yo lo evalúo? Pues dependiendo de donde me pare, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo trabajo esta posición 1 y yo conozco que esta energía es mayor porque acá tiene una bomba, sin duda mi flujo va a conducirse de 1 hasta el punto P, ¿cierto? Entonces yo voy a tener una energía acá, voy a tener unas pérdidas de energía en este tramo 1, se va a incrementar la energía por la bomba en B y lo más posible entonces es que si yo paro entre 1 y B, B tenga más energía porque tiene la bomba. Ya después de que voy hacia P, pues entonces ya de acuerdo a la potencia de la bomba, tengo un HM, ya paso este punto P y pierdo energía por fricción. Podrían haber accesorios también, entonces pues perdería energía por accesorios. Y dependiendo la energía que yo tenga en P, pues puedo saber si el flujo del tanque 3 o del tanque 4 vienen hacia P. Lo más probable es que no, ¿cierto? Porque digamos que el sentido del flujo es este, por la bomba, porque ya sabemos que la bomba pues va a tener que estar más alta que estos puntos porque generalmente está entregando. ¿Qué no sabemos? No sabemos si Z3 pueda que entregue a P y en 4 pues entreguemos todos nuestros caudales o viceversa. 4 entregue y todo entregue al punto P y todo vaya hacia 3. ¿Cómo lo sabríamos? Analizando las energías. Si la energía en P es mayor que la energía en 4, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que hubo pérdida de energía de P hacia 4, o sea que P le entregó a 4, ¿cierto? Lo mismo va a pasar en el tanque 3. Si yo tengo mayor energía en 3, quiere decir que 3 le entrega a P, o si P tiene mayor energía, pues quiere decir que P le entrega a 3, ¿cierto? Entonces esas serían las características que deberíamos tener en cuenta. Vamos a revisar un ejemplo pues para entenderlo mucho mejor. Entonces el problema dice en la figura 921, que es la figura que tenemos acá, se presenta una red abierta y su geometría. Se desea que los gastos sean caudal 5, 25 litros por segundo. ¿Cuál es el caudal 5? Entonces vamos a revisar, acá tengo 25 litros por segundo y el caudal 4 es 30 litros por segundo, ¿de acuerdo? Vamos a tener entonces
Esta otra tubería dice que caudal 2 es de 11 litros por segundo, es el otro dato que nos dan, siendo esta 2, esta es 3 y esta es 1. Dice que caudal 2 es igual a 11 litros por segundo desde la bomba, o sea que este flujo es el que sale desde la bomba. Dice determinar los diámetros de 1, de 3 y de 4 necesarios para que se satisfagan las condiciones impuestas, es decir, las condiciones de caudal, ¿verdad? Y nos dice que el coeficiente de fricción es de 0.014 para todas las tuberías y que los tanques, fíjense lo importante que dice acá, dice los tanques A y B abastecen a C y D. O sea que estos dos tanques me están entregando caudal a este punto E. Lo que quiere decir es que la energía en este tanque y la energía en este tanque, bueno, pues acá generada por la bomba, ¿cierto?, va a ser mayor que el punto E. ¿Por qué? Porque va a tener unas pérdidas en este sentido y esto, acá les puse una flechita indicando el sentido del flujo, en este también porque va a ir en ese sentido porque este va a alimentar estos dos tanques, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo primero que hay que saber, estos dos van a alimentar a este punto E. Acá me dan unas características de la bomba que son importantes pues para yo determinar el HM, que es lo que quiero despejar. Entonces vamos a utilizar la ecuación de potencia, que potencia es igual al peso específico por el caudal por el H de la bomba, sobre pues la eficiencia que es el 76%. Entonces voy a despejar H, acá lo vemos, entonces pues voy a pasar 0.76, ¿cierto? Y el peso específico sobre el caudal. Ustedes conocen esta ecuación, peso específico por caudal por HM sobre la eficiencia de la bomba. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es despejando, estoy trabajando un flujo de agua, que utilizo entonces 1000. Y también estoy trabajando un caudal de 0.011, que es lo que me indicó el ejercicio, que es lo que está transportando la bomba, 11 litros por segundo, que acá se vuelve en 0.011 porque lo pasamos a metros cúbicos por cuestiones de unidades de peso específico del agua, básicamente, porque esto está en porcentaje, ¿cierto? Que generalmente trabajo 0.76 o el 76%, ¿verdad? Y el otro datico que tengo ahí importante pues es 6 HP, que es la potencia de la bomba. Así las cosas, obtengo un HM, aquí lo llaman HB, pues es el H de la bomba, que es de 30.3 metros, ¿de acuerdo? Entonces acá voy a tener 30.3 metros. Como esta energía es mayor que esta, porque me están diciendo que se conduce el flujo en este sentido, entonces lo que voy a hacer es restar las pérdidas que ocurren de este punto a este punto. ¿Qué necesito? Pues entonces si me están dando un coeficiente de fricción de 0.014, entonces voy a utilizar la ecuación de 0.0827 por F por L sobre el diámetro a la 5 por el caudal al cuadrado, ¿cierto? Que es la ecuación que nosotros conocemos. Entonces, bueno, 0.0827 es conocido, el coeficiente de fricción lo conozco, la longitud también me la están entregando, el diámetro también, el caudal también lo tengo, entonces puedo calcular las pérdidas por fricción, ¿cierto? Entonces acá pues lo que hacen es empezar a calcular la velocidad al cuadrado sobre 2G para tener ese valor. Y ¿qué dicen? Dicen que el caudal 3 es igual al caudal 4 más el caudal 5. Claro, el caudal 3, que es el caudal que está acá, en esta tubería va a ser igual a este caudal más este caudal. ¿Por qué lo dicen? Porque necesitan determinar este valor del caudal. Entonces, claro, como estas dos tuberías son las que alimentan esta y esta red, pues 30 más 25, 55 va a ser el flujo que va a conducir por acá. Entonces, ¿cómo hago pues para saber la diferencia, ¿cierto? 55 menos los 11 sería el flujo que estaría por ese lado. Entonces,
el 55 menos 11 pues me están dando los 0,044 metros cúbicos sobre segundo, que son los que está transportando esta tubería AE. Entonces, eso para responder la primera pregunta, que es el diámetro, ¿cierto? Pues si ya tengo el caudal, para hallarla, lo puedo despejar de la ecuación de pérdidas por fricción. Ya conozco ese punto E porque ya he llegado a él a través de que conozco la energía de la bomba. ¿Qué pasa acá? Le resto las pérdidas por fricción, llego a E, conozco a E, y entonces la diferencia entre 30 y entre E, será la pérdida que ocurre en esta tubería, y al tener esa pérdida pues igualo en la ecuación de 0.0827, tengo el coeficiente de fricción, tengo la longitud y mi única incógnita sería el diámetro y la despejaría de allí. Eso sería lo que tendría que hacer, y es la ecuación entonces que nosotros tenemos acá, el caudal, ¿cierto? Y un diámetro pues elevado al cuadrado del despeje que surge de la ecuación de pérdidas por fricción. Entonces continuamos con la solución del ejercicio. Entonces yo tengo acá que vamos a evaluar todas esas velocidades que puedo conocer, velocidad al cuadrado sobre 2g, y las dejo planteadas en función del diámetro. ¿Cuáles son mis otras incógnitas? Entonces voy a estar por este lado. Entonces, ¿qué analizo por este lado? Por este lado tengo 15. Sé el sentido del flujo, es decir, dónde debe ser la mayor energía. La mayor energía debe estar en F, porque voy a entregar a C y voy a entregar a D, ¿de acuerdo? Entonces, cuando paso de F a C, lo que ocurre es una pérdida de energía. ¿De acuerdo? Como yo tengo este diámetro, entonces, ¿qué digo? Digo 15 más la pérdida por fricción que ocurre en este tramo y obtengo a F. Aquí tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque yo he llegado a F a través de E. E, por supuesto, va a estar más alto que F, y la energía en F, ¿cuál va a ser? Puede ser la energía en E menos pues las pérdidas por fricción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las incógnitas que tengo? Aquí tengo el diámetro, aquí conozco el diámetro, entonces voy a primero resolver esta cuestión de acá, ¿cierto? Entonces lo tengo todo, tengo 15 y le voy a sumar las pérdidas por fricción, ¿cierto? Entonces más 0.0827 por F, que sería 0.014, por la longitud, que es 600, sobre el diámetro a la 5, que sería 0.20, por el caudal al cuadrado, que serían los 25 litros por segundo, obviamente en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Entonces 15 más esa pérdida me va a entregar la energía en F, ¿de acuerdo? Entonces ya voy a tener la energía en F. Al tener la energía en F, yo sé que F es mayor que 15, entonces ¿qué? Ya teniendo este punto y este punto, pues la diferencia de esos dos van a ser que las pérdidas por fricción. Entonces resto estas dos energías y ya despejando de la fórmula pues obtengo el diámetro, porque sé cuál es la pérdida por fricción que ocurre en estos dos puntos y mi única incógnita sería el diámetro. Entonces resolvería por ese lado. Teniendo pues este punto ya F, ya sabiendo el caudal también que tengo acá y el diámetro, entonces puedo saber cuál es el diámetro que tengo en este tramo, porque tengo este punto F, ya conocí la energía cuando resolví este sistema, y entonces acá la diferencia de estos dos puntos me van a decir que esa es la pérdida por fricción que ocurre en ese tramo, y vuelvo y resuelvo la ecuación de Darcy y obtengo ese diámetro. Eso es
que viene ahí a continuación en las diapositivas, obteniendo pues un diámetro 1 de 0.25 metros, un diámetro 4 de 0.20 metros, que son como las incógnitas que hay en el ejercicio. El diámetro 4 de 0.20, el diámetro 1 de 0.25, y entonces con eso estaría solucionado pues el problema. Esa es la respuesta del ejercicio.